nosotros? Bien, bien, antojado de comer pan de Pascua con esta conversación. Ya, ¿cómo no sin fruta? ¿Qué o team pan de Pascua? Mira, si me ofrecen con pan de Pascua, lo como, por supuesto. Ya. Pero de preferencia personal, sin fruta confitada. Pero Sin un poco fruta. sin fruta confitada. Queque navideño. Queque navideño totalmente. Listo. Sí. ¿Con o sin cola de mono? Ese no falla, sea queque navideño, sea pan de Pascua, sí, la colita de moro tiene que ir igual. sí. Y además que hay versión sin alcohol. ¿En Hay serio? gente que prefiere el queque mira. navideño porque tiene menos olor a esencia. Porque te Es das cuenta que el pan de cierto, Pascua sí. tiene mucho olor como Ay, a mí me La echan fruta esencia. confitada también. Sí, y la tiene- fruta confitada, claro. Sí, Pero mira. colita de mono sin alcohol para los niños, qué rico. 10 de Con 10. harta leche condensada. Qué Al interesante. final como un postre. En este horario así es como sin un alcohol. En este horario sin Sí, alcohol, por en este horario supuesto, sin sí. Pero qué antojado, ¿cierto? Llega fin de año, todas estas cosas ricas, se acaban las clases, entonces estamos... Pero también se nos antoja siempre una buena conversación en torno a la Absolutamente. historia arquitectónica de nuestra ciudad, de nuestra región y, por qué no decirlo, de nuestro país. de nuestro país, porque a veces caminamos por las calles, ¿cierto? Vemos edificios maravillosos por aquí y por allá, pero de repente nos damos cuenta que detrás de un edificio hay un arquitecto, un ingeniero, un constructor, y que además ese profesional fue protagonista de cambios trascendentales a nivel país. En este caso, por ejemplo, de una reforma de la arquitectura. Porque de repente pasa que las universidades que forman arquitectos también tienen sus procesos de crecimiento, de desarrollo, sus problemas, por supuesto. Yo estudié lo de Conce, también hubo paros, muchas cosas, ¿cierto? Cosas de ese tipo. Pero tanto las universidades como la Universidad de Chile, la Universidad Católica, la Católica de Valparaíso, todas tienen una historia que contar. Y todos esos arquitectos que se formaron hace ya más de 70 años, 80 años incluso, también fueron procesos fundamentales porque son los que cimentaron lo que hoy conocemos como nuestras ciudades, al fin y al cabo, de norte a sur. Y que poco observamos, por lo, Y que en lo poco dices tú. observamos, claro. Muchos día andamos con la cabeza agacha, ¿no? Ya sea porque andamos con nuestros equipos móviles, porque Claro, andamos preocupados de sí. que no nos asalten, qué sé yo. Exactamente. Y no nos dedicamos mucho a mirar la fachada, La de la fachada de la arquitectura que hay en la ciudad. Hay que o a vivir veces la los ciudad. árboles también la tapan. Oye, Sí. pero acá nos vamos a remontar a la década de los 40. De los 40, sí. ¿Cierto? Para hablar de la reforma de la arquitectura. Cuando hablamos de una reforma, ¿es una suerte de consenso respecto de ahora en adelante, estos son los preceptos que vamos a enseñar en las escuelas de arquitectura? Cami lo acaba de decir perfecto, eso sería todo. Gracias. Retiro. Nos vemos. No, Me he es- titulado de arquitecto. Efectivamente, eso es justamente lo que ocurrió en la década de 1940 en la Universidad de Chile. Cada universidad tuvo sus propios procesos. La Universidad de Chile, la más antigua de la Escuela de Arquitectura de nuestro país, los alumnos en la década del 40 dijeron no queremos hacer más templos griegos, seguir con la idea del copiar y pegar, seguir con una visión de hacer grandes palacios, ¿cierto? Para un Chile que estaba cambiando. Década del 40, ¿qué estaba pasando? Segunda Guerra Mundial, una crisis social tremenda. Tenemos Post-terremoto. los post-terremotos, Post-terremoto. justamente. Tenemos también mucha cesantía, mortandad infantil, conventillos, poblaciones callampas, muchos problemas sociales donde la arquitectura también debía dar una respuesta. Y en ese sentido muchos estudiantes comenzaron a cuestionarse eso. Bueno, hay que hacer un cambio en la arquitectura. Y aquí surgen figuras como el arquitecto Hernán Bem y Abraham Shapira, que ya lamentablemente los dos ya no están con nosotros. Tuve el placer de conocerlos hace varios años, que fueron de algún modo los activistas en la década de 1940 de este proceso, que tomó más o menos un año, 1945 al 46, y que terminó también en una exposición, bueno, muchas cosas. Se cambió la malla curricular, se cambiaron ramos, profesores, y el año 1946 es una exposición en Santiago, donde los alumnos jóvenes de primero, segundo, tercero, cuarto año comenzaron a mostrar sus trabajos. Y yo traje esta joyita, de hecho acá, no lo podemos abrir porque es muy delicado, Ya. pero este es el catálogo de la exposición de 1946. Este documento que tengo en mis manos es un documento muy importante, absolutamente Una histórico. Biblia arquitectónica. Es como una Biblia arquitectónica porque aquí están los trabajos de jóvenes estudiantes como Raquel Eskenazi, Osvaldo Cáceres, Alejandro Rodríguez, Miguel Launer, nombres que después serían famosos por sus edificios y por su legado arquitectónico. Y que nosotros hemos repasado su trabajo también Muchísimo. acá en este espacio. De hecho, acá vemos a Abraham Shapira, uno de los activistas, con su esposa, la arquitecta Raquel Eskenazi, que hicieron obras principalmente en Santiago, Viña del Mar, Valparaíso, y que también con su oficina en Concepción dejaron su huella con el famoso edificio de FONASA, que está en Castellón, que si bien es obra del arquitecto Carlitos de la Barra, que le manda un saludo muy grande, el gran maestro de la arquitectura que vive en La Serena, él trabajó con Abraham Shapira
y Raquel Esquinas. Ahora, si recogemos todos los conceptos que tú mencionabas hace un rato, debiésemos entender esta reforma en la arquitectura como una reforma más orientada a lo social. Exacto. Porque claro, estábamos con una crisis social importante en la década de los 40. La idea es que el arquitecto pensara, que el arquitecto se cuestionara cosas. De hecho, cuando yo conversé con Hernán Ben, que de hecho fue una conversación muy linda que tuvimos meses antes de su fallecimiento, Hernán Ben nos decía, imagínate, estábamos haciendo en taller un proyecto que era un club de polo. ¿Quién juega polo en Chile? Así como una minoría significativa. Y tenemos buenos representantes en el deporte, pero son de un sector socioeconómico. Claro. Estoy haciendo esa comparación con esta reforma y la forma también de arquitectura versus la que hay ahora. Porque aquí creo que había mucho más sentido común. Pensando en la realidad que había en el país. Claro, y no era solamente el tema social, sino además incluso la geometría, la plástica, entender nuevas formas. Hay que entender que en Alemania existe una escuela llamada Bauhaus, del año 19 al 33, una escuela muy importante. Ya había pasado mucho tiempo de la escuela Bauhaus, pero en Chile los alumnos querían aprender más siguiendo como referencia a esta escuela donde todo era interdisciplinar. O sea, no solamente era diseñar un edificio, sino también hablar de sociología, de biología, de temas de tecnología también, de matemática, tener una formación mucho más integral. Y aquí es donde entran estos arquitectos que estaban recién partiendo su camino, como Osvaldo Cáceres, por ejemplo, que ingresan a la Universidad de Chile entre el año 1945, 46, y ese es el contexto en el cual ellos estudian. Un contexto reformado, renovado, donde incluso aparece otra variable que es el urbanismo. O sea, entender que la ciudad no solamente son casitas, edificios, sino que hay una ciencia detrás que engloba todo lo que nosotros hacemos, de algún modo caminamos. Organizar los elementos, ¿no? Organizar los elementos, porque la ciudad es un sistema. De repente cuando la gente dice, hay una vereda que está en mal estado, ¿por qué no hacen algo? Por supuesto, se puede llegar y parchar, ¿cierto? Claro. Pero esa vereda que está en mal estado es parte de un gran todo. Entonces tenemos que pensar las ciudades como un sistema en el cual tenemos problemas macros que también incluso repercuten en los problemas más chiquititos. De todas maneras, las ciudades están vivas y ahora vemos obras de Osvaldo Cáceres que empiezan a tener estos tintes. Exactamente. Los arquitectos comienzan a titularse a fines de los años 40, 1950, 51. Muchos de estos arquitectos de la Chile migran, algunos se van a Europa, Osvaldo se va a estudiar a Francia, de hecho. Alejandro Rodríguez es otro nombre importante que también llega a Concepción. Y muchos se van al norte, otros se van a la Patagonia, otros se van a Coyhaique. Son muchos arquitectos que comienzan a titularse y que vean con estas ideas frescas del urbanismo, de la conciencia social y por supuesto de un diseño fino. Claro. Alejandro Rodríguez, vean una de sus casas, por ejemplo, la casa Weywood. Que la hemos repasado acá muchas veces porque yo creo que es como una oda a la arquitectura hermosa. Sí, hay unos tintes japoneses, te fijas, hay una cosa muy especial, pero por sobre todo la delicadeza y la elegancia para diseñar también, que es súper importante. Y antes que se me olvide. Dale. Porque viendo esta casa preciosa, por ejemplo, si alguien quisiera hacer una réplica de esa casa, ¿puede hacerlo? Hay porque en el fondo un arquitecto dice, oye, ¿sabes que esta casa me encanta? La voy a hacer en el campo y la replica. Claro, se puede. Claramente hay un tema como pero tendría que ético de están copiando. No hay pago, pienso que va apuntas al tema de los derechos de autor. Sí, como derechos de autor, no sé, si yo tuviera una casa parecida, digo, oye, no, esta casa se parece. Bueno, en la arquitectura hay muchas relaciones de edificios que se parecen entre sí, donde un arquitecto toma inspiración de un colega, y eso uno lo puede ver en Concepción. De hecho, tan solo 3 cuadras vemos un edificio y después vemos algo muy similar. La importancia de este espacio, porque nos permite saber que esta es la casa original, que corresponde a este arquitecto. A este arquitecto Alejandro Rodríguez. Y que como tú dices, cambia bastante esa forma más bien apoteósica de arquitectura que conocíamos hasta la década del 30 o empezando la década del 40. Claro, de hecho hasta los años 30, por ejemplo, en Chile, habían cambios internacionales, ya estaba la Bauhaus, habían pasado cosas ya en los años 20 y 30. Chile estaba un poquito atrás todavía, y en Chile, ¿qué estaba pasando? Teníamos el Art Deco, teníamos geometrías, pero aún se pensaba una idea monumental de la arquitectura. Claro, y acá ya empieza la sutileza. Empieza a aparecer la sutileza y la modernidad. Porque ya hablamos de modernidad en los años 40 después del terremoto de Chillán, ¿cierto? Todo lo que pasó con las esquinas curvas, lo que pasa en Ñuble, Biobío. Pero en los años 50, con estos cabros jóvenes recién titulados, comienza a aparecer otra modernidad. Una modernidad incluso más profunda, más filosófica. Acá tenemos el grupo Tau, por ejemplo, que es un grupo de arquitectos, Pedro Iribarne, Sergio González, los hermanos Mardones, Poblete, que se juntan y arman grupos de trabajo.
y participan además en concursos. Acá tenemos uno de esos concursos más famosos, que es la remodelación Paicaví de Concepción. Originalmente conocida como remodelación Concepción, una remodelación que estamos hablando de 18 manzanas que iba a tener esta gran remodelación, de la cual solo se lograron 3, que son básicamente Janequeo, Bulnes, Carrera, Paicaví. Después se extiende al frente con Eleuterio Ramírez, pero la original es esas 3 manzanas que les menciono frente a la Plaza Conde, y nos damos cuenta que este grupo de arquitectos tenía una intención urbana detrás muy importante. Sí, claro, y de hecho lo hemos comentado más de una ocasión a propósito de los espacios comunes. Los espacios comunes. Del urbanismo que se aplicó para la construcción de la remodelación Paicaví. Claro, y aparte una idea que, bueno, esto es un tema muy específico, pero para que la gente en la casa tenga una noción, hubo un arquitecto muy importante del siglo XX llamado Le Corbusier. Algunos lo odian, otros lo aman, porque hay, como siempre, hay diferentes lecturas. ¿En tu caso? Mira, en mi caso, claramente hay cosas que se rescatan, hay cosas que son discutibles sobre su postura, digamos, del urbanismo, especialmente algo llamado Plan Poisson y cosas así, pero que hizo algo en la historia, por supuesto que lo hizo. Y empiezan a aparecer conceptos como la supermanzana, como una idea más macro de la arquitectura, y muchos de estos arquitectos titulados de la Chile en este periodo, herederos de la Reforma, claramente venían también con esa postura. Me gusta esto de entender que la reforma que se aplica a mediados de los 40 lo empezamos a ver reflejado en obras recién ya en los 50. Había que esperar a que los chiquillos salieran de la U para que lo empezaran a aplicar. ¿Qué tenemos acá? Y aparte también los profesores, porque los profesores que tuvieron estos alumnos no eran cualquier profesor. Estamos hablando de Roberto Dávila Carson, un maestro de la arquitectura moderna, el pintor Camilo Mori, que alguien quizás que le guste el arte en la casa va como, Camilo Mori, el famoso pintor, él hizo clases también de plástica. Mira. Y bueno, acá tenemos otro caso, la maqueta del famoso INACAP de Talcahuano, lamentablemente destruido, demolido, fue reemplazado por torres inmobiliarias, un edificio único, que fue diseñado por el Grupo Tau, que vimos antes, pero además con la oficina formada por Ana María Barrenechea y Miguel Launer Steinman. 2 arquitectos muy importantes, también herederos de la Reforma, que fueron súper relevantes dentro de la arquitectura nacional. Ana María Barrenechea trabajó en funciones administrativas, estamos hablando de arquitectos que trabajan con la Cormu, con la Corvi, y Miguel Launer, Premio Nacional de Arquitectura 2019, que le mando un saludo muy grande, y aquí le vamos a mandar este espacio después, ya que don Miguel también es de los pocos referentes de la Reforma que sigue, digamos, activo y que sigue también trabajando y hablando. Lo otro que es atractivo también es desde la perspectiva de lo visual, que como no eran edificios de gran altura o diseños de gran altura, también permite la imagen apreciar muy bien el diseño de cada una de las obras. Sí, y otra cosa interesante de estas obras, si se fijan, es la idea de conjunto. O sea, el INACAP no es un bloque, no es como un cajón, digámoslo así, ¿no? Son varias unidades, hay volúmenes curvos, unos más cilíndricos. Entonces también te das cuenta de cómo hay una exploración de la composición, de las formas, de que los arquitectos comienzan a incorporar diseños distintos y le ponen también un sello particular. Porque uno empieza a notar la mano de Barrenechea Launer, ¿cierto? De esta idea de formar una arquitectura diferente y que también se transforma en algo propio de cada ciudad donde se están construyendo. Y claro, hay un tema, hay edificios de departamentos, comienzan a aparecer torres, y el trabajo con la Corvi, la Corporación de la Vivienda, es fundamental. Es fundamental. Y avanzan los años y estos arquitectos también comienzan a generar productos más allá de la arquitectura clásica edificada. De hecho, el año 1965, por ejemplo, aparece la famosa revista AUCA, Arquitectura, Urbanismo, Construcción y Arte. Y esta revista es una revista importantísima, porque esta revista fue del 65, esta es la número 1. El primero de los primeros de los primeros. ¿De dónde sacan? ¿De dónde fue? ¿Qué tesoro fuiste a excavar para sacar estas cosas? Y lo llamativo de esta revista AUCA es que fue fundada por arquitectos herederos de la Reforma. Y esta revista publica muchos temas, digámoslo así, relacionados con la crítica social, pero por supuesto proyectos. Incluso aparece Le Corbusier, el fallecimiento de Le Corbusier, este gran maestro. Pero también nos damos cuenta que hay muchos edificios que son herederos directos de la Reforma, como la Casa del Arte, José Clemente Orozco, diseñada por Osvaldo Cáceres, Alejandro Rodríguez y una parte inicial por Maco Gutiérrez. 3 arquitectos herederos de la Reforma, y sus pensamientos confluyen. Claro, porque cuando pensamos en edificios de una Casa del Arte, por ejemplo, generalmente nos vamos a esos que venían un poquito antes, que están llenos de estos ornamentos, estos detalles un poquito más, no sé,
teatro municipal, por ejemplo, cosas así. Acá se nota esta mano distinta, esta mano que viene después de la reforma. Hemos hablado hartas veces de la Pinacoteca de la Universidad de Concepción. Lecturas del edificio. Porque claro, destaca entre otras casas del arte. Hoy día ya quizás es un poquito más común ver que se construyen, no sé, centros culturales y que tienen esta estética. Claro. Pero esto tiene que haber sido muy disruptivo en la época. Absolutamente. Es interesante porque uno puede hablar 1000 veces del edificio, pero tiene muchas lecturas, porque hay una lectura incluso urbana, cómo se relaciona con la Plaza Perú, cómo se relaciona con la Diagonal. Con la universidad. Con la universidad, con el peatón, incluso de repente con los árboles. O sea, hay tanto que uno puede de algún modo empezar a analizar de un solo edificio, y más aún si lo vemos hoy día desde el lado humano, de cómo estas tres mentes, herederas de esta reforma también, confluyen en este ejercicio. Ojo, estos son algunos nomás de todos los arquitectos que fueron herederos de la reforma, fueron muchos. ¿Han habido nuevas reformas después de la década de los 40? Es una muy buena pregunta, porque claro, sí, después ocurren otros procesos de reforma, e incluso hubo procesos antes de la gran reforma que no fueron exitosos. En el año 1933, por ejemplo, ya hubo un primer intento que no fue exitoso, ya que algunos estudiantes fueron expulsados, suspendidos, fue una cosa bien crítica ahí sí. Pero la del 40 se considera rupturista, porque fue la que definitivamente marcó este antes y después. ¿Tú crees que estemos cerca de una nueva reforma tan grande como esa? Mira, yo siento que sí, y de hecho han habido ciertos cuestionamientos, tal vez no como reforma, pero ya en las escuelas de arquitectura se han hablado cosas. En mi formación, por ejemplo, hubo momentos de discusión y de debate sobre hacia dónde va nuestra profesión. En 2019 también hubo varios cuestionamientos sobre el rol del arquitecto en la ciudad, el habitar, por ejemplo. Y eso es bueno que nosotros como profesionales y estudiantes lo conversemos también. Porque siento hoy en día que, por ejemplo, la inmobiliaria tiene mucho que ver y incide mucho en la creación de un determinado edificio, un determinado lugar, ¿cierto? Claro, sí. Pero siento que ahí el arquitecto muchas veces está influenciado por la inmobiliaria versus el diseño. Claro, y bueno, la inmobiliaria en el sentido va a pedir, mucho. Oye, quiero un edificio de 20 pisos, 23 incluso. ¿Cuál es el rol del arquitecto dentro y copiar de y pegar después, porque en el centro urbano, si tú te fijas en la ciudad de Concepción, sabe al tiro cuál todos son los edificios de la misma inmobiliaria, porque es una cosa copiar y pegar. Son iguales. Exactamente. Exactamente. Bueno, hay un tema de cómo nuestra profesión o cómo nuestro ejercicio influye dentro de eso. ¿Cómo podemos marcar la diferencia? Claramente hay inmobiliarias que sabemos perfectamente que destruyen ecosistemas, patrimonio, etcétera, y hay otras que hacen cosas también distintas. Entonces, bien especial lo que pasa, por ejemplo, en comunas como Lota, donde incluso también llegan estas visiones de la arquitectura de la reforma. O sea, la gente que conoce Lota Abajo, o sea, conoce la comuna de Lota, un saludo muy grande a toda mi querida Lota. Hay un edificio muy especial que está frente a la plaza, que es un edificio que nunca se terminó, que parece teatro. Este edificio fue diseñado... Está en la esquina, ¿sí? Por Carlos Marner, Sergio Bravo, Macu Gutiérrez y la arquitecta Betty Fishman. Un edificio que es un sindicato de los mineros, teatro local sindical, sindicato número 6, como quieran llamarle. Y lo llamativo de este edificio fue que es una obra que también concentra estas múltiples ideas de la reforma, estas múltiples convicciones de 4 jóvenes profesionales, y además nos habla de la asociatividad de estos arquitectos, porque otro sello de la reforma es que ningún arquitecto trabajaba solo. No, pues era muy difícil. Todos trabajaban en grupo. Tenemos a dos Betty Fishman. Tenemos a que dos se Betty miran Fishman. entre sí, qué bonita composición de imágenes. Sí, y quise terminar con Betty y el teatro, ¿cierto?, Los Mineros en Lota, el sindicato minero, porque la semana pasada a la arquitecta Betty Fishman se le entregó la medalla Arquitecto Claude François Brunet de Ven, que es el mayor reconocimiento que hace la Universidad de Chile a sus exalumnos en materia de arquitectura, geografía y diseño. Y Betty obtuvo una de esas medallas en reconocimiento a toda su carrera, a sus 94 años de vida, a sus más de 70 años trabajando. ¿Llega tarde ese reconocimiento? Yo creo que se siente como un poco tardío, sí. Pero se alcanza a hacer en vida. Sí, porque los arquitectos de la reforma yo siento que han sido bastante olvidados, especialmente en los últimos 30 años. Hay que empezar a ver la historia quizás de manera panorámica y cada estudiante quizás empezar a cuestionarse la historia de su propia escuela. Porque si uno empieza a estudiar la historia de su escuela de arquitectura, pueden aparecer cosas realmente preciosas. La Universidad de Chile dejó esta generación de reforma y que nos quedan algunos todavía vigentes, como Betty, como Miguel, como Francisco Hijo también, que fue parte de la oficina de Miguel Launer y Anita Barrenechea. Y es bien especial entender cómo un planteamiento arquitectónico desde el estudio
puedo generar un impacto tan grande a nivel nacional. Las obras de estos arquitectos están de Arica a Punta Arenas y siguen estando ahí, son parte de un patrimonio y son parte de nuestra historia al fin y al cabo. Sí, y qué bonito que tú Muchas lo gracias, cuentes. Luis, Con esa pasión siempre. además. Sí. No, contento y un saludo grande a todos mis alumnos de taller. Próximas semanas queda la entrega final, van a ser libres. Así que sí, que les vaya súper. Hasta la próxima, querido Luis Darmendral, y a ustedes también gracias por seguir acompañándose de nuestra casa, y por eso les tengo un datazo. A ustedes les quiero contar